Tengo 92 años y he estado en 3 guerras. La Segunda Guerra Mundial cuando tenía 19 años, Corea cuando tenía 27 y Vietnam cuando tenía 39, y he visto morir a más hombres de los que puedo contar. He sostenido amigos en mis brazos mientras tomaban su último aliento, he disparado armas, he sido disparado, he visto cosas que ningún ser humano debería ver, y quiero decirte algo sobre el miedo que la gente no entiende, algo que me tomó 3 guerras y 70 años entender completamente. El miedo no es tu enemigo, el miedo no es debilidad, el miedo no es algo que tienes que conquistar o eliminar, el miedo es información, el miedo es tu sistema de supervivencia diciéndote que prestes atención. Y los hombres más valientes que conocí, los que sobrevivieron, los que hicieron cosas extraordinarias bajo fuego enemigo, no eran los hombres sin miedo, eran los hombres que entendían cómo trabajar con el miedo en lugar de contra él. Y si estás enfrentando algo que te asusta ahora mismo, sí, estás paralizados por el miedo. Si piensas que el miedo significa que eres cobarde, necesito decirte lo que aprendí cuando la muerte era una posibilidad real cada día durante años de mi vida. Déjame contarte sobre la primera vez que sentí miedo real, miedo de muerte, porque esto es importante para entender el resto. Era junio de 1944. Yo tenía 19 años. Habíamos aterrizado en Normandía 3 semanas después del día D. Y estábamos avanzando a través de Francia, y una noche nos emboscaron, fuego enemigo viniendo de todas partes, bombas explotando, hombres gritando, caos total, y recuerdo estar agachado detrás de un muro de piedra, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener mi rifle, y pensé, voy a morir aquí. Tengo 19 años y voy a morir en este campo en Francia. Y el miedo era tan intenso que no podía moverme, literalmente congelado. Y entonces vi a mi sargento, un hombre de Texas llamado Miller, calmado como si estuviera tomando café, moviéndose de posición en posición, dando órdenes, devolviendo el fuego. Y pensé, ¿cómo puede no tener miedo? Y después, cuando las cosas se calmaron, le pregunté, le dije, Sargento Miller, ¿cómo hace eso? ¿Cómo no tiene miedo? Y él me miró y dijo algo que cambió mi vida. Dijo, hijo, estoy aterrorizado. He estado aterrorizado cada día desde que llegamos aquí. Pero el miedo no significa que no puedas moverte. El miedo es solo una sensación. Y las sensaciones no te controlan a menos que las dejes. Y esa fue la primera lección. El miedo es una sensación, no un hecho. Es información de tu cuerpo, no un comando. Aquí está lo que nadie te dice sobre el miedo. Lo que aprendí en 3 guerras. Primero, todo el mundo tiene miedo. Absolutamente todo el mundo. No hay excepciones. Los hombres que parecen sin miedo son simplemente mejores escondiéndolo o han aprendido a funcionar a través de él, pero están sintiendo lo mismo que tú. He visto generales con miedo, he visto los hombres más duros que conocí admitir en momentos tranquilos que estaban aterrorizados, y eso fue liberador para mí, saber que no estaba solo, que el miedo no me hacía especial o débil, me hacía humano, me hacía normal, y una vez que aceptas que el miedo es universal, deja de tener tanto poder sobre ti. Segundo, el miedo es útil, el miedo te mantiene vivo, los hombres sin miedo, los verdaderos psicópatas que no sentían nada, esos hombres morían rápido porque tomaban riesgos estúpidos, no prestaban atención a los peligros. El miedo te hace agudo, te hace observador, te hace cuidadoso, y en la guerra, ser cuidadoso es la diferencia entre vivir y morir. Así que dejé de tratar de eliminar el miedo y comencé a usarlo. Cuando sentía miedo, lo tomaba como una señal de que necesitaba prestar más atención, verificar mis alrededores, pensar más cuidadosamente sobre mi próximo movimiento, y eso me salvó la vida docenas de veces. Tercero, y esto es lo más importante, el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es acción a pesar del miedo. He visto actos de coraje extraordinario. Hombres corriendo hacia el fuego enemigo para rescatar a un camarada herido. Hombres poniéndose en peligro para proteger a otros. Hombres tomando decisiones imposibles bajo presión inimaginable. Y cada uno de esos hombres me dijo después que estaban aterrorizados. No fueron valientes porque no sentían miedo. Fueron valientes porque hicieron lo correcto de todos modos. Y esa es la definición real
real de coraje, no sentirse sin miedo, sino moverse hacia adelante mientras estás temblando. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que el coraje no es una ausencia sino una elección, entonces el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte simplemente en parte del proceso. Cuarto, el miedo miente. El miedo te dice que vas a morir, que vas a fallar, que no puedes hacerlo. Y a veces el miedo tiene razón, a veces el peligro es real, pero la mayoría de las veces en la vida normal, no en la guerra, el miedo está exagerando. Está tomando una posibilidad pequeña y haciéndola sentir como una certeza. Y aprendí a preguntarle al miedo, ¿es esto real o estás mintiendo? Y la mayoría de las veces estaba mintiendo. Y una vez que llamas al miedo mentiroso, pierde su poder. Quinto, el miedo es peor antes de la acción. La anticipación del peligro es más aterradora que el peligro mismo. Pasé noches antes de las batallas sin poder dormir, imaginando cada forma horrible en que podría morir, pero cuando la batalla realmente comenzaba, cuando la acción comenzaba, el miedo se calmaba, no desaparecía pero cambiaba, porque ahora estaba ocupado, ahora tenía algo que hacer. Y tu cerebro no puede estar paralizado por el miedo y enfocado en la acción al mismo tiempo. Así que aprendí que cuando siento miedo, la mejor solución es movimiento, es acción, es hacer algo, cualquier cosa, porque la acción rompe el agarre del miedo. Sexto, el miedo es contagioso, pero también lo es el coraje. En combate vi pánico extenderse a través de un grupo de hombres como un incendio. Un hombre entra en pánico y de repente todos entran en pánico, pero también vi lo opuesto. Vi a un hombre mantener la calma bajo fuego y de repente todos a su alrededor se calmaban también. Y aprendí que puedes elegir qué vas a contagiar, miedo o coraje, y esa elección importa no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Así que incluso cuando estaba aterrorizado, traté de mostrar calma, no por mí, sino por los hombres más jóvenes que me estaban observando, porque sabía que mi reacción afectaría la de ellos. Séptimo, el miedo disminuye con la experiencia. La primera vez que estuve bajo fuego casi me paralicé. La 10ª vez todavía tenía miedo, pero sabía qué hacer con él. La 100ª vez era casi rutinario, no porque dejara de ser peligroso, sino porque mi cerebro aprendió, oh, esto otra vez. Sé cómo manejar esto. Y eso es cierto para cualquier miedo. La primera vez que haces algo aterrador es lo peor. Pero si sigues haciéndolo, si sigues moviéndote a través del miedo, se vuelve más pequeño cada vez, no desaparece, pero se vuelve manejable, se vuelve algo que puedes trabajar con, en lugar de algo que te paraliza. Octavo, el peor miedo no es el miedo a la muerte, es el miedo a fallarle a la gente que te importa. En combate no tenía tanto miedo de morir como tenía miedo de dejar caer a mis amigos, de que mi miedo causara que alguien más muriera, de que mi cobardía hiciera daño a mi unidad, y ese miedo de fallarle a otros, era más fuerte que el miedo a la muerte, y me impulsaba cuando mi propio miedo me habría hecho retroceder, porque puedo vivir con estar asustado, pero no puedo vivir con dejar que mi miedo lastime a la gente que amo. Ahora déjame decirte cómo aplicar esto a tu vida, porque no estás en guerra, probablemente nunca estarás en guerra, pero estás enfrentando miedos, estás enfrentando cosas que te paralizan, y las lecciones son las mismas. Primero, acepta que el miedo es normal. Deja de pensar que hay algo mal contigo porque tienes miedo. El miedo no te hace débil, te hace humano, y todos los demás también tienen miedo, solo algunos son mejores escondiéndolo. Segundo, usa el miedo como información. Cuando sientes miedo, pregúntate, ¿qué me está diciendo este miedo? A veces te está diciendo que hay peligro real y necesitas ser cuidadoso, y a veces te está diciendo que esto importa, que esto es importante, que esto vale la pena tener miedo porque vale la pena hacerlo. Tercero, actúa de todos modos. El coraje no es sentirte sin miedo, es hacer la cosa mientras estás temblando, es dar el discurso aunque tu voz tiemble, es comenzar el negocio aunque estés aterrorizado de fallar, es decirle a alguien que los amas aunque tengas miedo del rechazo. La acción es el antídoto al miedo. Cuarto, no esperes a que el miedo desaparezca antes de moverte, porque no desaparecerá. El miedo solo desaparece después de la acción, no antes. Así que tienes que moverte mientras todavía tienes miedo.
Tienes que dar el paso mientras todavía estás temblando, y descubrirás que el acto de moverte reduce el miedo. El miedo es más fuerte cuando estás quieto, se debilita cuando estás en movimiento. Quinto, rodéate de gente valiente. El coraje es contagioso. Si pasas tiempo con personas que enfrentan sus miedos, que toman riesgos, que hacen cosas difíciles, su coraje se te frotará. Pero si pasas tiempo con personas que viven en miedo, que evitan riesgos, que se quedan pequeños por seguridad, su miedo también se te frotará. Así que elige sabiamente. Sexto, construye el músculo del coraje con práctica. Comienza con miedos pequeños. Haz una cosa que te asusta cada día. Llama a la persona, envía el email, ten la conversación difícil, y cada vez que lo hagas, el músculo del coraje se hace más fuerte, y eventualmente las cosas que solían aterrorizarte se vuelven solo incómodas, y las cosas que eran incómodas se vuelven fáciles. Aquí está lo que sé sobre el miedo después de 92 años, después de 3 guerras, después de ver morir a cientos de hombres. Sé que el miedo nunca desaparece completamente. Incluso ahora a los 92 años tengo miedos. Miedo de perder mi independencia, miedo de volverme una carga, miedo de morir solo. El miedo es parte de estar vivo. Es parte de importarte lo suficiente como para tener algo que perder. Y eso está bien. No necesitas eliminar el miedo, solo necesitas aprender a moverte a través de él. Sé que el miedo es a menudo más peligroso que la cosa que temes. He visto a hombres morir porque su miedo los congeló cuando deberían haber estado moviéndose. He visto a hombres desperdiciar sus vidas porque su miedo al fracaso les impidió intentar algo. El miedo mata más sueños que el fracaso jamás lo hará. Mata más potencial que cualquier enemigo externo, porque el miedo te convence de que no lo intentes, de que te quedes pequeño, de que juegues seguro. Y jugar seguro es la forma más rápida de desperdiciar la única vida que tienes. Sé que el coraje no es algo con lo que naces, es algo que construyes. Construyes coraje al enfrentar miedos, al hacer cosas difíciles, al elegir acción sobre parálisis una y otra vez hasta que se convierte en un hábito. Y he visto hombres que pensaban que eran cobardes convertirse en héroes porque siguieron eligiendo movimiento a pesar del miedo, siguieron haciendo la siguiente cosa correcta incluso cuando estaban aterrorizados, y con el tiempo, ese hábito de coraje se volvió más fuerte que su hábito de miedo. Y sé que el miedo más grande no es el miedo a morir, es el miedo a nunca haber vivido realmente. A llegar al final de tu vida y darte cuenta de que pasaste todo tu tiempo evitando cosas, jugando seguro, reteniéndote, y nunca hiciste las cosas que realmente importaban porque estabas demasiado asustado. Ese es el miedo que me mantiene despierto por la noche ahora, no el miedo a la muerte, sino el miedo a una vida no vivida. Tengo 92 años, sobreviví 3 guerras cuando muchos de mis amigos no lo hicieron, y no sobreviví porque era el más valiente o el más fuerte, sobreviví porque entendí que el miedo era una herramienta, no un obstáculo, porque aprendí a moverme con el miedo, en lugar de ser detenido por él, porque elegí acción sobre parálisis incluso cuando cada fibra de mi ser quería correr o esconderse, y eso es lo que quiero que entiendas, seas quien seas, estés enfrentando lo que estés enfrentando, el miedo que sientes no significa que no puedes hacerlo, significa que importa, significa que vale la pena hacerlo. Así que no esperes a sentirte sin miedo, nunca te sentirás sin miedo. Espera solo hasta que tengas suficiente coraje para dar el siguiente paso, solo el siguiente paso, y luego da ese paso, y luego da el siguiente. Y antes de que te des cuenta habrás hecho la cosa que pensaste que era imposible. Habrás vivido a través del miedo y saldrás del otro lado, y eso es lo que significa ser valiente.